Buenas noches, profesor. Esta es nuestra evaluación final y hoy presentaremos el caso sobre el e-commerce en Latinoamérica. Ahora le doy paso a mi compañero Santino para que nos explique un poco sobre cómo consiguió los artículos académicos. Andrés Santino Aguilar Sarabia. Buenas noches. Escogimos como tema principal el e-commerce en Latam del año 2021 al 2026. Para eso hemos usado la plataforma Perplexity. El tema principal es e-commerce Latam, como acabo de comentar, y pusimos como descripción el espacio de investigación académica sobre e-commerce y el comportamiento del consumidor digital en Latinoamérica, el periodo 2021 al 2026, haciendo un filtro exclusivo para artículos científicos y revistas académicas. A la vez pusimos como instrucciones que le hemos sacado un PROMPT mediante Gemini, y acá podemos ver que le damos la dirección de que ponga que actúe como un investigador académico senior especializado en comercio electrónico y comportamiento del consumidor. Le damos las indicaciones del lenguaje, el idioma, las restricciones y las reglas obligatorias para poder conseguir lo que nosotros buscamos. Y al momento de eso, también usamos la herramienta de Gemini para que nos pueda guiar un prompt y poder ejecutar lo que nos requiere, ¿no? Que sacar cuatro artículos científicos recientes para que puedan cumplir. Aquí vimos que nos encuentra los artículos científicos. El primero, podemos verificar que nos envía un enlace que viene a ser la la evidencia científica de los artículos con los autores. Tenemos el número uno, el número 2, el 3 y el 4. Y a su vez también nos da un resumen de pertinencia, ¿no? De las observaciones metodológicas. Cada uno de estos links nos envía directamente al artículo científico que podemos tranquilamente descargar en formato PDF. Acá lo podemos ver. En la parte 2 también nos dice que hagamos en Notebook. Y para ello hemos utilizado el notebook de Gemini y hemos descargado todas las fuentes de los artículos en PDF. Los hemos adjuntado y se puede visualizar acá en la parte izquierda. A continuación, le doy paso a mi compañero para que pueda explicar el resto del tema. Fabio Leonardo Belli Turbina. Bueno, ahora para la parte 2 de la actividad, los artículos que nos descargamos, el Notebook LM nos dio un resumen de esos cuatro. Y después hicimos generamos un prompt para hacer 5 preguntas al Notebook. Y estas son las preguntas fueron: ¿de qué manera la pandemia del COVID actuó para el catalizador del comercio electrónico de la región? ¿Cuáles son los factores determinantes que más influyen en la decisión de la compra del consumidor digital contemporáneo? La importancia que tiene el social commerce al uso de los influencers en las nuevas tendencias de consumo. La cuarta pregunta sería: ¿cómo ha evolucionado el papel de las dispositivos móviles en el ecosistema del e-commerce? Y la última sería: ¿qué obstáculos principales impiden un despliegue aún mayor del comercio electrónico en países como México y Perú? Bueno, estas preguntas y respuestas que nos generó el prompt son muy simples y generamos otro prompt más detallado para obtener mejores resultados y así saber un poco más sobre las preguntas. En cada prompt vimos las variables, los efectos de la pandemia, las diferencias contextuales, los países, localidades e indicaciones. Y estas fueron las 5 preguntas y respuestas que nos dio el Knockball AM. La primera sería el variable clave en la adopción del e-commerce. La pregunta es: ¿cuáles son los factores determinantes que impulsan o frenan la decisión de la compra del consumidor digital en la región? Acá está la respuesta, la cita principal y la pregunta de seguimiento. La pregunta 2 sería sobre el efecto de la pandemia en los ámbitos de la compra. La pregunta: ¿cómo transformó la crisis sanitaria de COVID-19 en el panorama del comercio minorista de forma permanente? La respuesta, la cita principal y la pregunta de seguimiento. Las diferencias de contextualización al caso de Cusco. Esa en la pregunta 3 sería: para
para particularidades, presentas el comportamiento del consumidor en localidades específicas como Cusco en comparación con las tendencias regionales. Y otra vez la respuesta, las citas principales y las preguntas de seguimiento. La cuarta pregunta nos desarrollamos más con las implicaciones prácticas para las comerciantes online. La pregunta fue basada en la experiencia regional. ¿Qué estrategias deberían priorizar las empresas para mantener la competitividad en el mercado digital actual? Junto con su respuesta, la cita principal de las fuentes y las preguntas de seguimiento. Y como última pregunta tenemos las limitaciones metodológicas de la evidencia. Y otra vez tenemos las preguntas, las respuestas y la cita principal y la pregunta. Y después de eso sacamos un audio, pero sin antes hacer un prompt generado para sacar el audio. Y aquí tenemos el prompt. El prompt y las instrucciones, ¿no? Produce un audio overview tipo podcast de de 10 o más minutos, entre moderado y experto que resuma y compare los cuatro artículos del e-commerce. Bueno, estas son las instrucciones que usamos para el audio generado y este es el resultado que nos dio. Semestre económico, IROCAM y Siendo. La idea no es simplemente leer los resultados, sino cruzar esta información para descubrir qué hay de... Bueno, luego de eso generamos otro prompt más para hacer una presentación de los cuatro artículos científicos. Y otra vez estas fueron no, sí, este fue el prompt. Disculpe. Y acá está, crea una presentación detallada dirigida a estudiantes universitarios de pregrado sobre el e-commerce y el comportamiento digital del consumidor digital en Latinoamérica. Ese es un prompt donde nos indica el enfoque general, el contenido y a su vez también un prompt donde nos señala la generación de imágenes digitales, dos imágenes generadas por prompts para para la presentación de los artículos académicos. Y bueno, esta sería la presentación que nos generó el Notebook LM. Bueno, ahora le doy paso a mi compañero para que nos diga un poco sobre la infografía y demás. Harold de la Cruz Mendoza. Bien, continuando con la actividad, en la parte del bloque 2 en la actividad 4 tendríamos que redactar un prompt para generar un video resumen, el cual debía incluir estilo visual personalizado, enfoque de los presentadores, tono, ritmo, público objetivo y organización del contenido. Y ahí en la parte tuvimos que generar un prompt en la parte del video, el cual ya, este fue un prompt bastante extenso. Los primeros que hice no arrojaban los resultados que esperaba y luego tuve que estar redefiniendo más para que me mostrara sí, el resultado que quería, ¿no? Y por favor, en video muestro. Bienvenidos a este análisis. Un simple canal extra para convertirse en el motor masiva. Además, surgió un concepto fascinante, la higiene digital. Ha cambiado las reglas del juego de arriba a abajo. Sí, y Análisis, ahí dejemos una... ese fue el video que pude generar con Notebook LM. Para la actividad 5, que es la parte del informe, nos pedían redactar un prompt para generar un informe académico y las indicaciones eran que el informe deberá contener introducción, desarrollo, comparación entre artículos, discusión, conclusiones y recomendaciones. Bien, el prompt que hice después de un par de refinamientos quedó como genera un informe académico utilizando únicamente la información de las fuentes proporcionadas sobre la evolución del e-commerce en Latinoamérica entre los años 21 y 26. El informe debe estar redactado con lenguaje formal y objetivo, dirigido a estudiantes universitarios. Organiza el contenido en las siguientes secciones: introducción, contexto e importancia del tema, desarrollo, evolución, tendencias, oportunidades y desafíos del e-commerce, comparación entre artículos, identifica similitudes, diferencias, metodologías y principales hallazgos. Discusión, análisis crítico de los resultados y sus implicancias para la región.
Y finalmente, las conclusiones y recomendaciones fundamentadas en la evidencia presentada. Utiliza títulos, subtítulos claros, integra las ideas de todos los documentos y no incluyes información que no esté respaldada por las fuentes. Y listo, el informe que nos arrojó fue el que pueden ver, fue un informe bastante largo y sí cumplió con todos los requisitos, ¿no? Los requerimientos que pedía. Exacto. Y, y ya, y luego pasaríamos a la actividad 6 que es la infografía. Ya, en esta parte nos pedían redactar un prompt para generar una infografía profesional. El prompt deberá definir estructura, distribución de la información, iconografía, estilo visual, paleta de colores, jerarquía visual, imágenes relacionadas con el tema, organización de los bloques de contenido. Bien, después de un par de refinamientos, el prompt final quedó como este. Genera una infografía profesional utilizando únicamente la información de las fuentes proporcionadas sobre la evolución del e-commerce en Latinoamérica de entre los años 21 y 26. Organiza la información en una estructura vertical con los siguientes bloques: introducción, evolución del e-commerce, tendencias, comparación de los principales hallazgos, desafíos y conclusiones. Distribuye la información en secciones claras con poco texto y datos clave. Utiliza iconografía relacionada con compras en línea, pagos digitales, logística, inteligencia artificial, dispositivos móviles y comercio electrónico. Emplea un estilo visual moderno y corporativo con una paleta de colores en azul, blanco y naranja. Aplica una jerarquía visual destacando títulos, cifras y gráficos mediante diferentes tamaños y colores. Incluye imágenes, mapas e ilustraciones relacionadas con el comercio electrónico en Latinoamérica. Organiza cada bloque con títulos, iconos, gráficos e información resumida para facilitar una lectura rápida y profesional. Y bueno, el documento que nos generó la infografía, ¿no? Fue esto, el informe, eso. Muestra ahí es bien didáctico, con imágenes, datos, gráficos y todo, ¿no? Y sí cumplía con todos los requisitos de esta infografía. Y bueno, ya por último, la parte 3 que era la reflexión crítica, la que tuvimos que responder en forma grupal. Eh, Estas son las preguntas. La primera pregunta decía, ¿qué cambios realizaron entre la primera y segunda versión final de sus prompts? Justifica las modificaciones. Y bueno, en la primera versión, nuestros prompts eran generales y sostenían pocas instrucciones sobre la estructura, el formato y el estilo de contenido. Como resultado, se generaban respuestas poco organizadas y en algunos casos se interpretaba incorrectamente la solicitud. En la versión final se incorporaron instrucciones más específicas sobre la estructura del contenido, el público objetivo, el estilo visual, la organización de la información y el uso exclusivo de las fuentes proporcionadas. También se eliminaron instrucciones redundantes para que el prompt fuera más claro y compatible con el límite de carácter de NotebookLM. En la pregunta número 2 nos decía, ¿qué características consideran que tuvo el prompt más efectivo del grupo? El prompt más efectivo fue aquel en el que proporcionamos instrucciones claras, específicas y bien organizadas, sin ser excesivamente extenso. Definía el objetivo, la estructura del contenido, el público al que estaba dirigido y el formato esperado. Además, indicaba expresamente que la información debía basarse únicamente en las fuentes del cuaderno de NotebookLM, lo que permitió generar resultados coherentes, relevantes y con una mejor integración de los artículos analizados. En la pregunta 3, ¿qué errores o limitaciones se identificaron en las respuestas generadas por Gemini Notebook y cómo los corrigieron mediante refinamiento del prompt? Bien, durante las primeras pruebas se observó que algunas respuestas eran demasiado generales, no seguían completamente la estructura solicitada o no realizaban una comparación adecuada entre los artículos analizados. Se fueron refinando los prompts mediante instrucciones más específicas sobre la organización del contenido y formato esperado, el tipo de análisis requerido y la necesidad de utilizar exclusivamente la información de las fuentes proporcionadas. Gracias a estos ajustes, las respuestas finales fueron más completas, organizadas y acordes con los objetivos de la actividad. Y por último, ¿qué producto generado por Gemini Notebook considera más útil para el análisis de los artículos y por qué? Bien, el producto más útil fue el informe académico, ya que permitió integrar y comparar la información de los 4 artículos de manera estructurada. Su organización en introducción, desarrollo, comparación, discusión, conclusiones y recomendaciones facilitó el análisis crítico de las fuentes y la identificación de similitudes, diferencias y aportes de cada investigación. Bien, eso sería todo por esta exposición. Gracias.